Hola, hola, bienvenida a La Maternidad No es Color de Rosa. Hoy, nuestro episodio, tengo el placer de tener a una preciosa psicóloga que conocí por redes sociales y me encantó porque desde hace tiempo que quería hacer este episodio y hablar sobre este tema tan importante que muchas veces inconscientemente la sociedad también lo llegamos a poner un poco por detrás, ¿no? Y lo que vamos a hablar hoy es del duelo, pero el duelo en varios sentidos, no solamente en una pérdida física, sino también en muchas otras pérdidas que podemos tener. Así que bueno, hoy estoy con Celeste Bayana, psicóloga, así que bienvenida, guapísima, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Quiero que te presentes y que digas a lo que te dedicas y bueno, poco a poco vamos a ir introduciendo en este tema que me apasiona tanto y a ti también. Bueno, muchísimas gracias a ti, Caro. La verdad que fue muy fácil esta conexión. Me escribiste, te contesté, dije sí, por supuesto. Estoy encantada de poder formar parte de esta propuesta que tú brindas a las mamás y también de compartir un poquito algo de mi experiencia. Bueno, sí, yo ahora básicamente estoy centrada en la psicología, pero trabajé muchos años en educación. eh, Estuve en la escuela libre, en la escuela pública, en la escuela viva, formando equipos, direcciones, desde escuelas presol hasta secundaria. Pero bueno, la vida me ha ido llevando más hacia la consulta, hacia lo privado, hacia la terapia individual de pareja o familiar. eh, de hecho también grupal, propuestas de duelo y bueno, y ahora estoy feliz de centrarme en esta parte de mi trabajo. Así que bueno, el placer es mío, te agradezco la invitación y a ver si puedo aportar algo a alguna de las mamás que nos estén escuchando. Seguro que sí, como yo siempre digo, al final la maternidad no es color de rosas para todo, porque creo que también la vida no es color de rosa, así que si hay un papi, una mami, incluso tíos, abuelos que estén escuchando esto, yo sé que lo van a compartir con la persona que lo necesite, aunque estemos hablando de maternidad, seguro que todos los consejos que vas a dar, preciosa, se puede aplicar fácilmente para otros duelos. Y bueno, aquí vamos a estar hablando, que fue lo que te comenté, ¿no? En los varios tipos de duelos que tenemos, porque no es solamente el físico, la pérdida de una persona que lo vamos a dejar al final, pero bueno, hay mucho más, ¿no? Cuando nos divorciamos, sentimos que también hay un duelo, a la pérdida también incluso de la identidad en la maternidad, ¿no? Aquí yo a lo mejor me extendería un poco porque fue lo que yo viví inconscientemente. También vamos a hablar, que es algo que también me toca muchísimo sobre la pérdida de tu país, ¿no? Ser madre en otro país que no es el tuyo. Entonces creo que por eso conectamos muchísimo tú y yo, pero bueno, si te parece vamos a hablar un poco, empezando con esa pérdida de identidad, ¿no? Que muchas madres, ya sea consciente o inconscientemente, llegamos a pasar. Entonces, muchas madres sienten que se pierden, ¿no? Que se perdieron, sobre todo esa persona que era antes, esa mujer que era antes de ser madre. Entonces, ¿cómo podemos entender ese proceso y ese tipo de duelo que muchas veces no lo hablamos, ¿no, Celeste? Sí, la verdad que creo que es muy importante empezar a nombrar, ¿no? Que en la vida estamos permanentemente en duelo. Es decir, cuando nace nuestro primer hijo, yo tengo escrito, ya luego os referenciaré, nace un bebé pero muere, ¿no? Una relación de pareja, un cuerpo, una disponibilidad emocional. eh, Incluso crecer es un duelo, es decir, yo dejo de ser bebé para ser un niño, el niño deja de ser niño para ser adolescente, y entonces me parece muy importante eh, hablar de este proceso. El duelo es un proceso de elaboración de una pérdida, ¿vale? Es un trabajo que hace el aparato psíquico, es que es muy importante que el aparato psíquico realice este proceso eh, de elaboración. A mí me gusta mucho trabajar o poner ideas de metáforas para que la gente pueda comprender desde lo sencillo, desde la naturaleza misma de lo humano, aspectos que están más ligados
a la profundidad de la psicología, del funcionamiento del aparato psíquico. Imaginemos que nosotros estamos, ¿no? Ecológicamente conectados a la naturaleza de la vida y entonces tenemos que vivir los veranos, los otoños, los inviernos y la primavera, ¿no? Entonces, a nivel del programa inicial biológico, nosotros somos seres vivos con una inteligencia que está contenida en una sola célula, ¿no? Es decir, el cigoto, que es la mitad de cromosomas de mamá, la mitad de cromosomas de papá. Si las condiciones externas son adecuadas, eh, se deviene un ser vivo, ¿no? Entonces, del programa inicial biológico contenemos la naturaleza de las emociones, ¿no? Y entonces, eh, así como la rabia o la agresividad tiene que ver con la fuerza, ¿no? Para que el bebé salga, con el límite para respetarnos. El miedo tiene que ver ecológicamente colocado con preservarnos frente a un peligro, o la alegría tiene que ver con la expansión, ¿no? La tristeza es esa emoción que nos ayuda a elaborar una pérdida. Por lo tanto, lo que quiero decir con esta metáfora del invierno y llevándolo al tema de las emociones, es que no podemos vivir todo el tiempo en verano, un sábado en la piscina felices y con un batido. Es decir, también existe el invierno, también existe el domingo por la tarde, el lunes por la mañana, y sencillamente tenemos que darle lugar al tránsito de esa tristeza o de ese invierno interno cuando hay algo que nos está sucediendo que transmuta nuestra realidad. Por lo tanto, es muy saludable aprender a transitar el proceso de dolor para fortalecernos, para elaborar esa pérdida. Si no, es como que le tememos al duelo, le tememos a la tristeza, le tememos a la elaboración de los procesos, ¿no? Y entonces, por supuesto que nace un bebé y estamos felices, pero por otro lado, estamos totalmente atravesadas por una pérdida de identidad total. Es decir, esa mujer que yo fui, que se ponía primero o que estaba al servicio de una identidad para el otro, para el afuera, nace un bebé y realmente entra en una crisis vital, que yo después también tengo mis teorías, ¿no? Son unas oportunidades, pero mientras tanto, una crisis vital Total. que deconstruye el personaje que nosotras fuimos, pero mientras tanto, la mamá, ¿no? Está desposeída de su identidad, cansada, vulnerabilizada, agrietada, ¿no? Y con una criatura que depende totalmente de sí misma, y de la cual se tiene que poner al servicio para sostener, cuidar, amamantar y criar. Y todo esto es, así como es una ganancia a nivel de somos una pareja y ahora somos una familia, pasamos del 2 al 3, también es una pérdida que hay que elaborar. Mm, Es decir, que muchas veces en lo vivo mismo está la pérdida, el duelo. No sé si me explico. totalmente. Sí, 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 yo te entendí perfectamente y es que es así, ¿no? Al final, por lo menos de este tema que estamos hablando, yo siento que el duelo al final es un cambio, ¿no? Estaba, ya sea de físico, estaba una persona que estaba conmigo y ya no está, y obviamente cuesta muchísimo entender esto, al igual yo antes, lo que tú decías, ¿no? O sea, era libremente, yo era enfermera y trabajaba libremente las horas que yo quisiera, mañana, tarde, noche, y claro, y todo cambia, ¿no? Y también yo estaba al servicio, lo que tú decías, hacia afuera. Ahora luego toque ese cambio, ¿no? Y es todo, cambia mi cuerpo, cambia mi relación de pareja, cambia mi relación conmigo misma, porque inconscientemente sí es verdad, yo quería a mi hijo, lo amo, lo adoro, era todo para mí, pero había algo dentro de mí, Celeste, que inconscientemente, todo esto inconscientemente sentía que ya no seguía el servicio, ¿no? De afuera. Yo creo que este es un proceso donde más bien tenía que ir hacia adentro, así que a mí me encantó lo que dijiste, la metáfora, todo, y totalmente, creo que son cambios, ¿no?
como las estaciones, me fascinó. Y bueno, y ahora cuando ya, por lo menos esto que te estoy diciendo, ¿no? Del mío con el tema laboral, ¿cómo se puede trabajar ese duelo de la vida profesional que tenía esa mujer, ¿no? Y ahora decide, bueno, no, ya, dejo mi trabajo y me dedico completamente a la maternidad. O sea, ¿cómo poder transitar ese duelo? Porque es inconscientemente, ya tomamos una decisión por bien y cuando ves la realidad dices, wow. Sí, digamos que yo con mi clínica, por mi especialidad es bastante el 03, aunque tengo una clínica amplia, em, lo que yo he visto, y además también por mi propio proceso, yo cuando nació mi primer hijo, que tiene 20 años hoy, estaba estudiando un doctorado en la Universidad de Barcelona. Entonces comenzaba una tesis, entonces yo siempre decía, bueno, esto no va a quitarme de mis objetivos, ¿vale? Es decir, porque yo me conozco, soy muy inteligente, me gusta mucho estudiar, es decir, todo en el mundo de lo masculino, del hacer, Total. ¿no? Incluso al servicio del capital, uno tiene una idea de lo que es la maternidad, pero luego, ¡boom!, aparece el bebé y claro, lo que nos sucede, que muchas veces yo trabajo mucho en consulta con familias que están como en shock, ¿no? Poner nombre es muy importante. Lo que nos sucede es que bajamos al mundo sutil, es decir, es como si estuviéramos en la frecuencia de AM y la maternidad nos coloca en otra frecuencia, que es la frecuencia de lo vulnerable, la frecuencia de lo sensible, digamos, más bien de lo lunático, ¿no? Porque el Total. bebé nos lleva a la fragilidad, es decir, toda esa Mm. mujer que yo tenía bien claro mis ideas, mis estudios, mis objetivos, de repente se derrumba y es esto, ¿no? Pierde su identidad, ya no sabe quién es. Me acuerdo que una vez estaba estudiando y el bebé estaba en la cama y se me cayó el bebé. Cuando ya se me cayó por segunda vez el bebé, dije, yo no puedo, yo tengo que decidir. Pero claro, eso también es un duelo. Si yo quiero Total. maternar o si yo quiero seguir mi vida. ¿Me explico? Es decir, aquí hay como, primero hay una crisis en este sentido también, en que una cosa primero es lo que nosotros creemos que es ser mamá y otra cosa es la vivencia de ser mamá. Y depende del bebé que yo tenga, depende si duerme, si no duerme, si es sano, depende de su nacimiento, depende de los recursos internos con los que yo cuente, porque también lo que pasa cuando se pone en juego nuestra propia maternidad es que se hace visible mm, no sé, nuestro propio proceso como hijas. Es decir, yo siempre digo, ahora no tiene mucho que ver con el duelo, pero aprovecho para decirlo porque es un programa que va sobre maternidades y paternidades, que llegamos a ser padres desde nuestras niñas y niños heridos y Total. que nace nuestro bebé, pero nosotros también somos bebés, mamás y papás. Entonces vamos ahí como en una lucha entre querer estar con el bebé, ¿vale? Y querer volver al ritmo que además nos exige la sociedad, al cuerpo, al trabajo, la familia, los, los, los parámetros, digamos, sociales, patriarcales, ¿no? Y además hay una cosa que es tremendo, que sucede, por eso la maternidad no es color de rosa, ¿no? Y es que hemos perdido la tribu. Nosotros somos mamíferos y ahora, en este tiempo actual, tú hablabas del exilio, digamos, de las madres fuera de su país, ¿no? Ujú. Vamos sin manadas, sin esa red natural, ecológicamente, ¿no? Que la naturaleza ponía al servicio de la crianza. Antes, 2, 3, 4 niños se criaban entre 15, 20, 30 adultos. Ahora tenemos Sí. 25 niños con un adulto cuidador, ¿no? Es como que estamos desconectados de lo que la naturaleza intrínseca de nuestra Mm. ser nos, nos, digamos, nos llama Sí, a la naturaleza, tener. total. Y eso también es un duelo. Es decir, hay un montón de duelos. Mm. Hay un montón de duelos. Sí, sí, muchísimo. Sí, sí, La vida es muchísimo. un duelo.
Y cuando hablamos de esto, del tema de la identidad, yo creo que con el tema de la maternidad, yo siento, y bueno, por las personas con las que he hablado, esas mamis, incluso porque yo lo viví, creo que la culpa es una emoción que nos acompaña muchísimo cuando perdemos nuestra identidad. ¿Cómo crees que es ese proceso y qué herramientas tú darías de consejo a estas madres cuando se sienten con este sentimiento de culpa? Bueno, yo para mí, la culpa, digamos, es la peor amiga de la crianza sana, ¿vale? Ujú, Yo en una época daba charlas a familias en la escuela, me dedicaba bastante a familias, decía, hay el mejor amigo de la crianza y el peor amigo de la crianza. Para mí, el mejor amigo de la crianza es el límite y el peor amigo en la crianza es la culpa, ¿vale? ujú, Pero claro, si nosotras ponemos atención, hay una voz interna fustigadora, nuestro discurso interno suele ser muy hostil. ujú, Entonces, eh, a mí me viene un poco decir y a las madres que si hay una cosa que nos va a ayudar real y profundamente, es buscar ayuda, buscar la tribu, buscar ujú, acompañamiento, buscar sostén, porque para que una madre pueda maternar, aquí entraríamos en la función de la crianza, en la función materna y la función paterna. Tiene que estar sostenida la madre. Por lo general, tiene que estar sostenida por el padre, pero el padre a veces se convierte en un niño más. En vez de sostener a la madre, demanda tanto a la mujer como demanda al niño, ¿no? Por esta cuestión de que nosotras somos cuidadoras, ujú. ¿no? Y desde chiquita ya vamos jugando con nuestro bebé y a veces cuando nace el bebé nos damos cuenta que en vez de uno tenemos dos. Ese es otro duelo también, la pareja, Total. Sí, sí. ¿eh? Entonces, la culpa es tremendo, es un roedor interno que nos quita de la felicidad. Por lo tanto, yo siempre intento compartir que poco es mucho, en el sentido de decir, un bebé necesita una mamá que se encuentre medianamente bien, que sea suficientemente buena, decía Donald Winnicott, ¿no? Una madre tiene que ser suficientemente buena, no tiene que ser excelente, ¿no? Tiene que ser de alguna manera, digamos, a gran rasgos generales, neurótica, es decir, con falta. O sea, tiene que ser una mujer que se equivoque, porque esa es la Sí, naturaleza de lo humano. Y sí que, yo diría que empecemos a ser amables con nosotras, pero claro, todo esto es un proceso que a lo mejor necesita acompañamiento, necesita sostén. Lo que le pasa a una mamá cuando tiene un hijo que entra en el puerperio, ¿vale? El puerperio es un lugar de mucha vulnerabilidad y sutileza, y todo el mundo muchísimo. opina. El puerperio es un lugar donde la madre tiene que deconstruirse y intentar escuchar a su bebé y comprenderlo y conocerlo y entablar un diálogo, pero como de afuera todo el tiempo todo el mundo opina, la pareja, la suegra, la madre, la familia, el pediatra, el obstetra. Yo pienso, un Mm, obstetra jamás estuvo hormonado, ¿no? total. Es decir, hay tantos gurús del conocimiento y en realidad Ujú. todo está en la madre. Totalmente, pienso igual que tú. Entonces, bueno, la maternidad es un duelo. Y ni hablar de la proyección de embarazos, ¿no? Que al final terminan las pérdidas gestacionales, Mm, que terminan no siendo, ¿vale? Es decir, todo esto implica un ideal, una proyección psíquica mm, que si no se cumple, ¿vale? Tanto como si el nené, el bebé nace o no nace, mm, es peor si no nace, ¿no? totalmente. Entramos en una frustración brutal, Sí, totalmente. ¿no? Un duelo Y que pocos esto, entendemos. ¿no? Es muy importante a veces buscar ayuda profesional. Ahora, yo hace 25 años estoy en este país, en España.
¿Mm? Entonces, solo después de la pandemia empiezo a ver que la gente acude a la terapia Ujú. sin tener que estar loco. Es decir, a veces no hay que estar loco y No tocando pasa nada. fondo. A veces cuando a uno le duele la muela va al dentista. Cuando a uno le duelen los huesos va al traumatólogo. Cuando a uno le duele el alma, tiene que buscar ayuda porque si la mamá está bien, está todo bien. Si la mamá está mal, está todo mal. Y muchas veces los niños no necesitan que la mamá esté tranquila. Totalmente, mira, con esto que dices me hace reflexionar de que inconscientemente esa tranquilidad no está y puede ser que uno se cuide y todo, pero sobre todo si eres mami, que ya no estás en tu país, ¿no? Yo por lo menos lo veo. En mi familia, mi hermana tuvo a su hijo con mi familia, ¿no? Con mi tribu, con todos, ¿no? Y la verdad es que es muy diferente. Por lo menos yo cuando tuve mi primer niño, yo estaba sola con Tremendo. mi pareja y ya está. Y él se iba súper temprano a trabajar y regresaba tarde. Yo estaba todo el día con el niño, todo. Y claro, y hablaba muy poco y es lo que tú dices, estaba tratando de conocerme a mí por todo este tema y este cóctel hormonal que tenemos en el puerperio, pero también el, hostia, ¿cómo se está comunicando mi bebé, no? Entonces, ¿cómo afecta realmente a una madre criar a sus hijos en un país diferente? Porque es que eso afecta, es un duelo que también pasamos, ¿no? Sí, mira, eh, es tremendo. Yo también lo viví con mi hijo y realmente es muy duro. Pero también quiero decir otra cosa. Muchas veces eh, estamos con la familia y también estamos solas. ¿Vale? Muchas veces conozco muchas mujeres que son de aquí y también ese sentido de la soledad es intrínseca, es como si fuera parte del proceso. ¿Por qué? Justamente porque, digamos, antes contábamos con los adultos disponibles. Ahora todo el mundo está ocupado, todo el mundo está trabajando, todo el mundo, Wow, total, el abuelo, ¿no? El abuelo está total. ¿no? Es decir, y si no, es decir, esta cultura del sprint y de la institucionalización. Hoy antes de Ernesto Sábato, un poeta argentino, decía, ¿no? Antes el niño estaba en casa con mamá, con su abuela, con su abuelo y papá trabajaba, ¿no? Ahora papá trabaja, mamá trabaja, los abuelos en el geriátrico y el niño en la guardería. Es decir, nos falta ese fuego, ¿no? Ese fuego, esa presencia, eso que unía. Es decir, hoy, además, todo lo que tiene que ver el tema de la aceleración eh, del tiempo, el espacio, ¿no? Las pantallas, todo lo que disparó la tecnología, ¿no? Hoy estamos en una mesa, a lo mejor todos juntos y cada uno tiene su dispositivo, no nos miramos. Entonces, Sí. la soledad, digamos, por supuesto, ¿no? Yo soy muy fan, muy seguidora de Laura Goodman, que es una mujer que recomiendo a todas las madres, que ella tuvo a sus hijos en el exilio y en París, que es una ciudad muy fría en varios aspectos, digo, ¿no? Y yo estoy aquí en Barcelona, que es muy mediterráneo y tal, sin embargo, no dejé de sentir ese dolor, ¿no? De no tener a mi madre, a mis hermanas, Ujú, a mi ujú. sostén. Sin embargo, Sí. conozco mucha gente que tiene familia aquí y también siente esa soledad, porque no hay tanta disponibilidad. Estamos más en el hacer que en el ser. Y este es un gran problema en la salud mental actual de todas las Mm. personas y los niños. Después diagnosticamos a un niño con TAC, pero desde los 6 meses lo llevamos a hacer yoga, nadar, a psicomotricidad. ¿Por qué? Pues estamos tan solas. Hiperactivo. Exacto, que queremos las madres socializar, pero la necesidad del niño no es esa. La necesidad del niño es estar en un espacio seguro. Un espacio seguro es un espacio preparado con su madre ahí, no es placer, displacer un bebé. Entonces, de alguna manera, esa soledad que tú hablas, que por supuesto que está acentuada con la distancia, con la cultura, Ujú, depende de total. dónde vengas, no es lo mismo llegar a España y ir a Andalucía que a Cataluña o que al País Vasco o a Madrid.
¿no? Es decir, depende Total. también cómo tú, digamos, el entorno que te acompañe. Pero quiero decir que muchas veces, incluso estando en el mismo territorio, El ¿no?, de mismo país. pertenencia, esas Mm, madres sentimos la soledad. mm. Me encanta hablar de esto porque, claro, inconscientemente, en el proceso en el que estamos también de puerperio, que queremos que nos cuiden también, es como, bueno, yo cuido, pero necesito que me cuiden también, que me escuchen, que alguien me diga qué es lo que está pasando conmigo, porque tengo estos pensamientos, porque tengo estas emociones, por qué estoy tan vulnerable, ¿no? Porque a veces yo creo que, y siento que desde pequeños no nos permiten ser vulnerables, ¿no? Y desde allí ir siendo empático, como tú decías, ¿no? O sea, empezar a ser más empática, pero sobre todo con uno misma, y más en este proceso de la maternidad, donde tenemos que escucharnos más, indagar más hacia adentro y dejar un poco, pese a que nos estén bombardeando de ideas, de comentarios, tratar de mantener, yo lo que hice fue ponerme como una burbuja, ¿no? Donde, vale, escucho, rebota. Lo que no me interesa rebota porque, claro, por tu salud mental, ¿no? También. Y, y empecé como, bueno, a ir hacia adentro y todo eso, y de verdad que ayuda mucho. Y me parece espectacular que hayas comentado esto, porque muchas veces nos quedamos en ese egoísmo, nosotras decir, hostia, ya no estoy en el país donde nací, donde está mi familia, donde están mis amigos, donde me siento segura, ¿no? Y es como poco a poco ir cambiando esa mentalidad y decir, es que puedo estar en mi país y por problemas, ¿no? Lo que tú dices, o sea, ahorita todo el mundo está trabajando, o sea, antes, a la edad de mi padre ya no se trabajaba, ¿no? Ya estaban jubilados y sin embargo ahora siguen trabajando, siguen haciendo lo suyo y te encuentras con eso mismo de quién me ayuda y tenemos que empezar a hacer malabares. O sea, que me ha encantado que hayas tomado este ejemplo también porque siento que también es una gran motivación y ayuda a esas mamis que están allí solas. Por Porque yo eso lo hay que viví, buscar ¿no? la tribu, por eso hay que buscar, Sí, ya sea sí. virtual. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que están fuera, que están en Polonia, que están en Nueva York, que están y que son hispanas, y yo les recomiendo buscar las tribus, aunque sea virtuales, es decir, esos lugares en donde hay otras mamás como tú, que están pasando lo mismo, que tienen los mismos miedos, el mismo malestar, Mm, que no sé, ¿no? Porque es un momento de mucha fragilidad emocional. Entonces, y hay una cosa que es muy importante, ¿no? Que no tiene que ver con la temática, pero yo ya que aprovecho y tengo un lugar para expresar, la salud mental se gesta sobre todo los primeros 3 años de vida. Los primeros 7 años de vida son constitutivos, ¿no? Pero los mm, primeros 3 años de vida, un bebé, digamos que construye el fondo de reserva emocional con el que va a contar toda la vida. Entonces, es tan importante esta idea de invertir en estos años en tiempo, disponibilidad, mm, en terapia. No hay que guardar dinero para la universidad. ¿Me explico? Esto es un poco totalmente. europeo, ¿no? La gente aquí, no, no, la inversión es a futuro. No, la inversión es ahora, es presencia, es disponibilidad, es cuidados, es lo que necesite la mamá. Sí, totalmente. Mira, yo creo que tenemos que poco a poco ir cambiando ese chip de ser reactivo, ¿no? Y empezar a ser preventivo. Es decir, hostia, ahorita estoy en esta etapa de mis niños, pues voy a ser preventiva y voy a poner, si yo estoy bien, ¿no? Lo que tú hablabas antes, mis niños van a estar bien. Ir trabajando todo este proceso, o sea, que es así. Y yo creo que lamentablemente eh, caemos en ser reactivos. Y no, yo creo que poco a poco, por experiencia, es eso. Yo desde siempre, desde Venezuela, siempre he tenido esto de ser preventiva en todo, incluso ver el futuro, ¿no? A veces me dicen, no, pero es que te estresas por eso. Y es, no, no, no me estoy estresando. Es que estoy viendo porque eso ahorita no lo necesito. O sea, ahorita tengo que estar en el presente, ¿no? En el futuro ya esto ya será después. Entonces, yo creo que esa diferencia, ¿no? De ser reactivo y preventivo es fundamental. Bueno, Celeste, no sé si te parece que vayamos entrando un poco en el tema de la pérdida física, ¿no? Sobre todo en madre, ahorita lo vamos a hablar con tema de hijos, pero también una madre puede perder a su padre, a su madre, un proceso también de maternidad y esto duele, ¿no? Y bueno, si quieres podemos hablar un poco también de eso y también de la pérdida. Vamos a hablarlo en general, ¿no? O sea, ya de una pérdida física, cuando tú ya eres madre
y pierdes a lo mejor también, pues como hablábamos antes, el embarazo o en la infancia o en la adolescencia. Sé que son etapas muy diferentes, pero bueno, al final es el duelo, ¿no? De lo que queremos hablar y es cómo cambia ese proceso según esas etapas, ¿no? Cuando es el embarazo, cuando es la infancia, cuando es la adolescencia. ¿Qué Bueno, necesita escuchar esa madre? bueno, esa madre necesita, depende, pero básicamente acompañamiento. Es decir, si no es lo mismo que yo, digamos, estoy gestando, ¿no? Y pierdo mis padres, que son pilares. Esto también es brutal, Mm, pero claro, no es lo mismo perder los padres que, digamos, seguiría el orden natural, ¿no? Evolutivo, que nunca es así, ¿eh? mm, O no tiene por qué serlo, que perder un hijo. Es que no tiene, digamos, el impacto a nivel total. de la pérdida, digamos, son pérdidas muy importantes, pero bueno, el proceso de elaboración eh, creo que es diferente, ¿vale? Mm, Porque, bueno, digamos que en un hijo se proyecta mucho de ti, ¿no? Se proyecta mucho de ti, de la pareja, de los sueños. Y, y bueno, yo por ejemplo tengo muchas situaciones en donde, por ejemplo, vienen mamás que han perdido a sus padres durante el embarazo, el primer año de vida. Esto tiene un impacto tremendo en la madre y en el bebé. Lo que ujú, pasa es que es tan exigente la crianza que en vez de elaborar ese duelo, el aparato psíquico tiene que elegir, ¿vale? Sostener este día a día. Pero eso no quiere decir de que el duelo, muchas veces el duelo, el proceso está sublimado, está como negado. ¿Me explico? Mm, supongamos, te voy a poner un ejemplo. A ver, mira. Para que se entienda fácilmente a nivel del aparato psíquico, ¿no? Supongamos, ujú, esta soy yo, este es mi madre o mi hijo o mi pareja o una separación, puede ser un duelo, ujú, exacto. ¿vale? Entonces, una separación de la pareja, ¿vale? Supongamos, ¿no? Yo pongo energía, amor en este objeto, ¿vale? Y este objeto desaparece. ¿Qué sucede con ese amor que yo puse en ese objeto? A nivel de aparato psíquico, ese amor, esa energía, esa libido, ¿vale? Explicación metapsicológica de lo que pasa en el mental, es que ese amor vuelve al yo. El proceso del duelo es el yo tomado por todo ese amor que estaba en un objeto que ya no está. Entonces, en realidad, el duelo se elabora paso a paso, recuerdo a recuerdo, cuando yo puedo llorar, transitar, vivir ese dolor, sentirlo y luego, muy poco a poco, más o menos un proceso de duelo puede llegar a tardar unos 2 años de elaboración, ¿no? Esta energía, cuando yo la voy deshaciendo de esos recuerdos, de esas imágenes, de esas sensaciones, vuelve a tomar otros objetos. Eso es el mecanismo intrapsíquico, digamos, de Mm, elaboración de una pérdida. Pero claro, para que esto acontezca, eh, se tienen que dar las condiciones externas adecuadas, se tiene que poder decidir transitar el duelo. Es decir, porque hoy lo que yo veo es que no nos bancamos la tristeza, ¿no? La angustia nos da pánico, el dolor nos asusta y tienen mala fama, como decía un amigo psicoanalista, tienen total. muy mala fama. Sin embargo, lo que trae un duelo, una pérdida, es una ganancia interna diferente. Es decir, se nos abre, nosotros somos seres físicos, mentales y espirituales. Se nos empieza a abrir la dimensión de lo espiritual, de comprender más allá del mundo 3D, ¿no? Eh, una realidad mucho más profunda.
mucho más inmensa. Pero para eso hay que hacer ese proceso de alquimizar el dolor en amor. Pero el dolor es importante vivirlo. Ahora bien, no es lo mismo vivir el dolor de una pérdida, ¿m? Fortalecerme de ese dolor, que entrar en el sufrimiento, que esto es más bien egoico, ¿vale? Es decir, el dolor del ser, ¿no? Del ser de que perdí a mi Mm, hijo, perdí a mi madre, perdí un pilar, perdí mi pareja, ¿vale? Yo de este dolor lo vivo, lo transito y me fortalezco, me gano. En cambio, si estoy en el rechazo, en el enfado, en la frustración, en el ego, en el sufrimiento, en el ujú, odio, en las bajas emociones, digamos, esto no tiene nada que ver con el duelo. Esto tiene que ver con seguir en un lugar subjetivo infantil que tiene que ver con mm, otras cosas. Que a lo mejor esa pareja que me dejó me toca heridas del pasado de abandono. No tiene que ver ni siquiera con la pareja que me total. dejó. ¿Vale? Entonces, bueno, por supuesto que hay que buscar profesionales, a lo mejor grupos de padres, ¿no? Depende Mm, del tipo de pérdida, pero se necesita también un tiempo para elaborar estas pérdidas totalmente, más fuertes, ¿vale? totalmente, sí. Mira, yo mismo ahora, por ejemplo, una cosa que quería hablar, dije, no quiero dejar Ujú, de mencionar, yo ahora estoy transitando la menopausia. Estos son dos ujú, o tres años o más. Es decir, total. hay 10 años, ¿no? La perimenopausia o el climaterio, ¿no? Ujú, Años en donde mi cuerpo ahora ya es un desbarajuste hormonal que es lo mismo que el puerperio o cuando viene, ¿no? La menarquía, en la ujú, primera regla, ¿no? ¿Qué pasa en sí, los cuerpos? Son procesos, es un proceso. Y para que se dé un proceso, se tiene que estar disponible y se tiene que contar con tiempo, ¿no? Y ahora, en esta sociedad, el sprint de todo va, ya, 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 muy ya, rápido, claro. esto es hostil. Mm, ¿Explico? Está bien que alguien llore cuando un niño se cae, se hace daño, o se va la mamá, que esté frustrado, que llore, que viva el dolor de la pérdida, mm, ¿vale? No hay que temerle al invierno, hay que prepararse, buscar los recursos calentitos para transitar el invierno, ¿no? Entonces, totalmente. bueno, básicamente apoyo, red, sostención, tiempo, calor. Y a veces hay algo que a mí me gusta mucho, es no estar solo, estar contigo. Es que esto es algo que tiene que ver con el adulto interno, ¿no? Que uno riega. Es como yo, por ejemplo, hace unos años perdí a mi hermana y fue tremendo, ¿no? Tenía que viajar. Encima es esto también, la Wow, distancia, sí, ¿no? sí, Llegar, total. ¿no? El año pasado perdí a mi madre, por suerte llegué, pero claro, todo esto, ¿no? Y estaba atravesada por el dolor, por el miedo, Bueno, ahí Wow, comprendí que no iba sola, iba conmigo, y esto es distinto, es como si hay wow. otra celeste que me acompaña y me abraza, y va conmigo ahí a transitar lo que tengo que transitar, ¿no? Esta es como la construcción de la adulta interna que, que- que- que tiene que ver también con el paso del tiempo Mm, y con darle la vuelta a esa voz que es hostil, que empieza a ser amable. totalmente, qué bonito eso que dices, Alex. Me ha encantado porque se nos olvida sostenernos a nosotras mismas, y más en procesos como estos que lamentablemente no lo vemos como normal, ¿no? Sino que se ve muy diferente. Y bueno, me ha encantado lo que has dicho de la alquimia también. Yo hablo mucho sobre esa palabra, me encanta. Y creo que este es un proceso para hacer alquimia pura de verdad y convertir ese dolor y hacer su proceso, ¿no? Alquímico en todo ello. Bueno, me ha encantado de verdad todo lo que hemos estado hablando.
también es una pincelada, es un episodio que estamos haciendo una pincelada. Yo siento que si esto gusta muchísimo y me comentan y todo, pues obviamente seguro que te invito y vamos a hablar más extensamente sobre todo ello. Y bueno, para ir cerrando, Celeste, Un para ir placer. finalizando el podcast, ¿qué te parece que nos des un consejo, ¿no? O sea, consejos, herramientas, recursos que tú recomiendas a esas madres que estén atravesando por estos diferentes tipos de duelo? Eh, bueno, hay una herramienta que yo utilizo mucho en mi terapia, en mi consultorio y en mi vida, que tiene un poder brutal y que es algo como simple, sencillo, económico, eh, pero tiene que estar sostenida. A mí me gusta mucho darnos un espacio Mm, para empezar el día, primero agradeciendo que estamos vivas, como recordándonos, porque muchas veces vivimos como si fuéramos, como si no fuéramos a morir y vamos a morir. ¿No? total. Es como conectarnos con el presente, es decir, el mejor recurso en salud mental es poder vivir el día a día con presencia, ya sea como madre, como mujer, como trabajadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo trabajo mucho con las visualizaciones, con las meditaciones, con 5 minutos de parar, de sentirme, de agradecer, de ir al espejo, por ejemplo, y decirme algo, gracias, ¿no? Gracias por este esfuerzo que estás haciendo. También estás haciendo cosas bien, ¿no? Es como empezar a contar contigo, digamos, ¿no? Es decir, convertirte en esa compañera amable que te abraza, ¿no? Hay un libro que se llama Para Adolescencia, ese es otro temón, que Sí, dice total. eh, quiéreme cuando menos me lo merezca porque es cuando más me lo necesito, más lo Wow. necesito, se llama el libro. Pues ese título lo tendríamos que ponernos a nosotras mismas, ¿no? Porque además del amor, y esto es mucho, es muy interesante para las mamás, ¿no? Porque ahora nos fuimos al otro lado, ¿no? Antes éramos niños directivos, ¿no? Y criados desde la dirección, y ahora queremos ser adultos que respetan los procesos de los niños sin tener en cuenta lo que es el respeto propio, ¿no? Entonces nos Total. vamos de un lado al otro, ¿no? Entonces, eh, el amor empieza desde uno, desde mí. Si yo quiero respetar al niño, tengo que ser el ejemplo de respetarme. Muchas veces esto lo vemos en la lactancia, la madre está hecha polvo, no puede más, pero cree que si le da la teta a 800 años, el bebé va a ser más saludable. Y es como, no, eso es mala leche. ¿Me explico? Esto no es coherente entre lo que yo me doy y desde ahí doy al otro. Yo no puedo Total. dar si estoy vacía de mí. Entonces es un poco amigarme con mis defectos, amigarme, abrazarme cuando me equivoco y también dejar de ser hostil conmigo, Mm, qué empezar a bonito. ser amorosa. Pienso que es esto, es desde lo simple, desde esos 5 minutos que estoy en silencio, agradezco y siento, "Oh, estoy nerviosa, sí, estoy nerviosa, estoy frustrada, sí, estoy frustrada". Es como, bueno, estoy con lo que es y no quiero cambiarlo. Qué bonito, ¿no? Buscar ese espacio seguro para poder desde ahí expresarnos, ¿no? Y entender ese proceso por el que estamos pasando. Pues muchísimas gracias, Celeste, de verdad, me ha encantado tenerte aquí y hablar sobre esta temática que, bueno, a mí me gusta muchísimo. Estuve muchos años trabajando con ella cuando trabajaba en la terapia intensiva neonatal y pediatría y sé que no es nada fácil abordar estos temas, así que gracias por ser mi compañera hoy de poner este tema y darle voz aquí en la maternidad no es color de rosa, pero antes me gustaría que compartieras tus redes sociales, dónde te pueden escuchar, dónde te pueden ver. Bueno, yo tengo mi web, celestebayana.com, estoy bastante activa en el Instagram o intento,
en el Facebook y en LinkedIn, pero sobre todo en el Instagram. Así que bueno, si ponen mi nombre y apellido, ahí hay algunos textos que escribí hace muchos años, pero que son muy actuales sobre crianza, sobre el parto, el posparto, límites, conflictos, el lugar del padre, la relación con los abuelos. Y también hay un texto sobre duelo, muy bonito que escribí hace poco. Bueno, pues ahí mismo poniendo mi nombre, buscando en la web, os saldrán los enlaces. Muchísimas gracias, Carol. A ti, preciosa, a ti por ser y estar, por participar aquí. Y bueno, si les gusta esta temática de hoy, comparte, dale like, comparte porque nos va a ayudar también a nosotros a seguir dando voz a este tema tan bonito. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Adiós.